No sé si alguien quiere decir algo a manera de introducción o aclaración previa o algo así, antes de meternos directamente ya en la charla sobre los textos. No, yo Sí, estaba recién Cristian, chusmeando, perdón, estaba recién chusmeando el blog, vi que escribieron un montón de cosas re interesantes. Yo la verdad tuve un mes terrible que no pude, apenas si llegué a leer los cuentos, pero me encanta la interacción que hay en los blogs y dicen cosas re interesantes. Después los voy a leer todos. Eso quería comentar, que bueno. Sí, sí, están muy buenos algunos intercambios, yo los leo siempre, no siempre participo porque, bueno, un poco porque yo ya dije lo que tenía para decir en general, ¿no? En cada caso, salvo que en alguna respuesta puntual ahí puedo aparecer, pero después tomo nota mental al menos de los temas que van surgiendo y de todo lo que podemos charlar acá también. Elena, vos ibas a decir algo. Sí, Cristian, respecto al último cuento, que bueno, yo lo tuve que analizar recién esta mañana, yo me despierto muy temprano, así que aproveché la mañana para poder analizarlo de otra manera, porque me faltó tiempo, siempre, pero no es que sea con Borges, sino siempre es el último cuento con el que me quedo ahí, que no tuve demasiado para analizar y para comprender, y a lo mejor, como dice Julieta, podría haber estado en el medio, pero no sé si en mí hubiera cambiado algo. Yo le trato de dedicarle a todos un tiempo, quizás porque me gusta y porque dispongo a veces de más tiempo de las chicas jóvenes que tienen otras actividades. Si bien yo sigo relacionada con la universidad y participo con todo lo que se pueda desde lo académico y no académico, bueno, con Borges me pasó que, bueno, desde esta mañana que lo estoy viendo, leí el comentario de las chicas y comparto, bueno, que ya las ubico a Virginia, Julieta, Estela, que somos las que intercambiamos y comentamos y acordamos y no, y bueno, con Borges me pasó lo que a ustedes. No es fácil, no es sencillo. Y lo que puedo decir, ya que lo tengo fresco, es algo que me pasó, que luego de la lectura encontré un artículo médico escrito por una doctora, creo que es Silvia Quadrelli, en la revista científica de medicina respiratoria. Y me sorprendió que esta médica me dio la impresión, por lo que leí, gran lectora, gran analista, pese a ser médica, evidentemente ha leído mucho y compara la situación de los médicos argentinos con este cuento de Borges, con la memoria de Shakespeare. Y dice, de alguna manera lo compara y dice, a nosotros, a los argentinos, no nos regalaron la memoria de Shakespeare. Contamos con artículos académicos de distintas clínicas de Norteamérica, de Europa, de los lugares más distinguidos, y nos nutrimos de ellos, pero no somos ellos. Somos argentinos y no tenemos recursos y no tenemos infraestructura y tenemos magros sueldos y queremos ser como ellos. Y bueno, y trata la identidad y trata la memoria, que las chicas también lo notaron en el tema de Borges, y ella, el intertexto lo relaciona con la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, y dije, qué buena comparación. Vos lo comparaste con otro de los cuentos, con Funes el Memorioso, y ella, con la biografía, donde dice, le hace decir al gaucho receloso que no debemos, no me acuerdo bien la cita, pero comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. El destino consta de un solo momento, el momento en que el hombre sabe realmente quién es. Y ella lo que se plantea es que a veces los argentinos no somos argentinos o queremos ser otra cosa que no somos.
Así que simplemente quería hacer este aporte porque me sorprendió que viniera el análisis en una revista científica que si está ahí Natalia, es una revista bilingüe, muy interesante y que la descubrí recién hoy, esta mañana. Humboldt. Humboldt. No. Es una revista que se llama AAMR, Asociación Médica de Medicina Respiratoria. Y ella al comienzo dice, ¿qué tendrá que ver la memoria de Shakespeare con esta revista científica? Y dice, tiene que ver mucho, porque a veces los argentinos nos olvidamos de nuestra identidad y no tenemos memoria. Así que, bueno, quería hacer este pequeño aporte porque lo tenía fresco. Y después, si quieren, charlamos de los demás cuentos porque hay mucho para hablar, porque realmente trabajé todo este mes, que no se imaginan cómo trabajé, porque algunos me costaron más que otros, como a Virginia, que sí le costó y a mí también me costó. Y agradezco los análisis de ustedes porque me ayudaron a pensar y a repensar. Así que bueno, dejo mi aporte por ahora y después quisiera escucharlas a ustedes también. Dale, bueno, buenísimo. Elena, muchas gracias. Ya arrancamos, ya estamos remetidos. Yo había dicho si alguien quiere decir algo como a manera de prólogo previo, pero no, ya estamos remetidos, así que hago como la apertura oficial. Gracias por sumarse. Les recuerdo una vez más que grabo esto para que después que quede online, ¿no? Lo subimos ahí al canal para que se pueda ver y escuchar quienes, ustedes mismas si quieren volver a hacerlo o quienes no están. Así que bueno, retomo algunas cosas. Les doy la bienvenida a quienes no había saludado, saludo a quienes se sumaron después. Algunas cositas muy breves que comentábamos antes. Un comentario que me hicieron y que comparto, que voy a tener presente para los próximos meses del Club de Lectura, es tratar de que el último cuento tal vez no sea el más, no sé si complejo, ahora quiero hablar sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, sé que el último es el que menos tiempo tienen para analizar, para leer, entonces llegamos al encuentro como con... El cuento lo tienen desde el martes, pero los comentarios míos desde el día anterior, a lo mejor puedo tratar de adelantar esos comentarios, pero bueno. Nada, podemos ver. Después también es cierto que es una realidad. Algunos cuentos necesitan mayor tiempo de elaboración que otros, eso sí, también. Y digo esto y me introduzco ya más directamente con Borges, ya que además, Elena, vos hablabas de él. Hay un tema con... en primer lugar, comento algo sobre mí que tal vez haya influido en esta decisión, además del hecho de pensarlo como cierre, como broche, y es que yo lo tengo muy leído a Borges y entonces a veces como que me olvido de las dificultades que puede entrañar llegar por primera vez a los textos de Borges, ¿no? Es como, tal vez eso es un error de mi parte, que voy a tratar de recordar en el futuro. Por otro lado, yo estoy bastante convencido de que Borges es mucho menos complejo de lo que parece. ¿Y a qué me refiero con esto? Los textos de Borges, muchos de ellos suelen tener una apariencia, una primera capa, en donde aparece como una especie de suma de erudición y de autores y de citas y de obras y de cosas, que en algunos casos es paródico, en algunos casos hay una intención casi de burla por parte de él, o de imitar otros estilos. Por debajo de eso hay unas historias o unas ideas que tienen un primer nivel que no es tan complejo, y a esto me refiero, ¿no? Si uno se olvida, si uno hace el trabajo de por ahí no prestar tanta atención a las citas y a los títulos de libros y demás, accede a esa historia, y esa historia suele tener un primer nivel de comprensión no muy difícil. Lo que sucede también después es que tiene muchas capas de profundidad, y cuando uno se pone a analizar empieza a ir más profundo, pero con una profundidad que tiene poco que ver con las citas y las menciones y las enciclopedias de las que habla y demás, ¿no? Sino que va más a las ideas, y ahí aparecen los temas, ¿no? La memoria, el laberinto, el doble, la historia, esto del destino del hombre, lo que decía Selena citando el texto sobre Tadeo Isidoro Cruz.
Y ahí hay una clave que tal vez también tendría que haber dicho yo en mis comentarios y me voy por otros lados, pero bueno, aprovecho para decirlo ahora, porque me parece interesante pensarlo así, y además de interesante, me parece una herramienta que es útil para futuras lecturas de sus textos. Y una cosa más, y ya les doy la palabra a ustedes, respecto del lugar de los argentinos, que es súper interesante, Elena, lo que decías con relación a este artículo en una revista médica. Por cierto, hay artículos de infinidad de campos y de disciplinas que en general utilizan la literatura para vertebrarse o para usar metáforas o símbolos o historias relacionadas, y concretamente en particular de Borges. Infinidad de artículos sobre matemáticas, sobre ciencias, sobre filosofía, sobre medicina, sobre de lo que sea, y no solo escritos en Argentina, que utilizan textos de Borges, y ahí reside mucho del carácter universal de la obra de Borges. Eso por un lado. Y volviendo a lo que iba a decir, que el lugar de los argentinos, Borges lo tenía muy presente, ¿no? También, que escribimos desde la periferia, si consideramos periferia y centro, esto relacionado con los centros de poder económico, de poder social, donde se genera el conocimiento que se convierte en hegemónico después y demás. Pero él tenía una posición muy desafiante al respecto. Entonces, hay un texto suyo que se llama El escritor argentino y la tradición, que se pregunta cuál es la tradición argentina, sobre qué podemos escribir, sobre qué no, y es buenísimo el texto, la argumentación que va haciendo, las propuestas que va haciendo, y la idea final, la propuesta final, es que podemos escribir de lo que queramos, precisamente por el lugar que ocupamos en el mundo y en la historia. Que nuestra tradición es toda la tradición occidental, algo así, dice, o toda la tradición universal, y que entonces podemos sentirnos libres de escribir sobre lo que queramos, y eso me parece que es, una vez que lo entendemos y que lo asumimos, es una ventaja, algo que podría parecer un perjuicio, o un obstáculo, o una dificultad, termina convirtiéndose en una ventaja. Juli. Estoy haciendo memoria de lo que quería decir. Estoy medio perdida este mes. Bueno, saludos a todas, porque bueno, estoy terminando mi tesis, ya en este mes de entrego, ya estoy en el final, así que por eso tampoco los cuentos los fui leyendo, fui comentando, pero en otros meses los tengo como más presentes. No, esto de Borges. Sí, adhiero a lo que vos decís, yo tengo, digamos, todos los cuentos completos de Borges. Este no lo tenía, y en su momento los leí, y adhiero a lo que decís, de que si uno se pone como quisquilloso en querer entender todo, es imposible. Entonces, como las lecturas que yo he hecho de Borges van por ese lado que vos comentaste, que es, bueno, leer y no trabarme, decir, bueno, lo que entiendo, entiendo, y lo que no, dejar pasar. Después, esto estoy hablando hace más de 20 años atrás, después con el tiempo me enteré esto que vos decís, porque yo no me ponía a investigar sobre los cuentos, de que había un montón de referencias que eran inventos. Yo como que decía todo esto, ay, cuánto sabe, me pasaba, tenía como esa sensación de, ay, me tendría que poner a investigar, bueno, no, vamos a disfrutarlo. Después, bueno, a medida que en otros talleres también se han ido analizando, también empecé yo creo que es como un proceso, por lo menos a mí me tomó de años, como a uno lo va encontrando, como que tiene una riqueza y todo, capas y capas y capas, que eso lo está bueno, por lo menos mi acercamiento a Borges siempre fue así. Por eso ayer tenía poco tiempo, como no lo conocía el cuento, me hubiera gustado como tener más tiempo no pude leer tus comentarios, de leer, pero dije, bueno, tengo poco tiempo, voy a leer, y fui tomando esas frases que después las puse en el blog. Eso respecto a Borges, eso que yo adhiero, porque bueno, digamos, mi acercamiento a él fue así, durante años, y después incluso he tomado por ahí algunos, y empezar a hacer esas interrelaciones, en mi caso es de la psicología, y por ahí escribir, y bueno, eso que comentaba Elena, sí, o sea, para mí los textos de Borges es como lo que decía en el blog, es literatura y filosofía, y se pueden tomar desde cualquier rama, y algo rico vas a encontrar. Y después, bueno, respecto a los cuentos, voy a esperar que hablen, porque ya te digo, no me acuerdo mucho. El que más me gustó, después de los 5, fue el de Silvino Campo.
pero bueno, yo tengo un amor especial por Silvino Campo, así que, pero bueno, voy aportando a medida que vayan comentando las y los, no sé, somos compañeros. Dale. Por ahora son todas las, salvo yo. Las, Así que, bueno, ¿quieren hablar en femenino? Hablen te en incluyo, te femenino. incluyo. Dale. Sobre eso, una cosa más, un agregado. Muchas de las citas y de las referencias y de las menciones son inventos de Borges, cosas con las que se divertía inventando cosas, que mucha gente durante mucho tiempo tomaba por reales, y siguen tomando en algunos casos, y otras no son inventos, pero sí que son citas muy bien elaboradas, tanto de títulos como de datos, de información, pero tenía un gran talento para hacernos creer que había leído todas esas obras, cuando muchas veces surge de enciclopedias, ¿no? De las enciclopedias. Tenía en su casa, no es que tenía 1.000.000 de libros, tenía unas enciclopedias que a su vez citaban libros. Entonces él hablaba de ciertos libros como si los hubiera leído, pero en realidad lo que había tomado era información que figuraba en una enciclopedia acerca de esos libros. Y hay cosas escritas sobre esto también, ¿no? Como, me parece que yo alguna vez leí algo como que lo criticaba, como que hablaba mal de él por eso, pero creo que es todo lo contrario, que es una gran virtud habernos hecho creer a todos que tenía un conocimiento mucho más vasto del que tal vez tenía, ¿no? Y ahí hay un talento particular también. Así que bueno, eso como para un agregado. Virginia. Bueno, vamos a seguir con nuestro amigo Borges. Yo reconozco algo, siempre fui una persona que leí, pero tal vez otros géneros de literatura. Siempre me consideré que para entender a Borges, Cortázar, Bioy Casares, no tenía la capacidad, es la verdad. Siempre yo fui de la novela, de la fantasía, entonces creía que no tenía esta capacidad. Creo que esto de acercarme a un cuento de él me pasó esto, como una especie de rechazo e incapacidad de querer entenderlo. Sí, esto que vos decís, de tal vez no leerlo pensando, uy, no, es Borges, no sé si lo voy a entender, realmente es una ayuda. Cuando escuché tus comentarios, es como si vos hubieras hecho un pequeño resumen a todo el texto y sacando esos datos que son los que al principio a mí me confundían. Era como que digo, ¿me centro en lo que está diciendo de los datos o no, como que no lograba desmenuzarlo? Claro, cuando escuché el comentario dije, la historia va de esto, como si se hubiera acotado, ¿sí? Creo que alguna vez había leído en el secundario que uno esas cosas las lee más por obligación que otra cosa. Realmente eran textos que en mi época era eso, bueno, hay que leer a Cortázar porque uno está en literatura en el secundario. Esto también de la memoria que hice referencia en el blog, yo siempre fui una persona muy memoriosa y ahora que me estoy poniendo grande me está fallando bastante y me da mucha bronca. Así que bueno, un poco fue como encontrarme con un espejo, ¿no? De decir, bueno, sí, la memoria de uno va fallando, la memoria de uno se llena en un punto, hay que empezar a desgravar, a sacar, a decir, esto lo voy a recordar y esto lo guardo y esto no. Fue como creo que fue más algo personal que literario con este cuento de lo que me pasó. Y aparte, bueno, soy una persona que, como por ahí le pasa a Elena, le gusta trabajar los textos, leerlos, tratar de entenderlos. Y como no lo pude entender, me frustré. Tengo que empezar también a decir, bueno, listo, no lo entendí, o como dijo Juli, esto lo entendí y esto no. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, es más una cuestión personal. Y justo había estado escuchando, yo escucho a Dolina, y había estado hablando en uno de los programas que escuché de Borges, justamente. Y también creo que no está la chica que recomendó el podcast de Grandes Infelices, que me encantó, lo escuché casi todo, y escuché el de la vida de él, bastante particular con algunas cuestiones y bueno, y datos y cosas que no sabía. Así que bueno, esa es como
digamos, lo que podía decir de este autor. Después sí, me pasó que el de Silvino Campo me encantó, y el de La Ventanita también me gustó mucho, el cuento me pareció muy como mágico, futurista, no sé, me gustó mucho, y sí me costó entender, no tanto como Borges, pero no es una línea recta, como lo hablaba, era como que pensé que era más difícil de lo que no tenía que ser, como que me enrosqué en querer buscar una profundidad que tal vez no tenía que buscarla. Ese también me resultó así como difícil de poder analizarlo, y tal vez lo que hago yo a modo de ejercicio es primero centrarme en lo que vos planteás por mes, en este caso regalos mágicos, si no me confundo. Entonces digo, bueno, con ese título tratar de encontrar en cada texto, por ejemplo, el que viene es, que vos decís de fútbol, bueno, a ver, en este texto, ¿en dónde aparece el fútbol? Entonces, como en estos dos textos, en el de la No es una línea y en el de Borges, me costó, era como que dije, ay, no, ¿qué me pasó? No lo pude entender, pero bueno, también es una autocrítica hacia mí y una autoexigencia que me la pongo yo sola, nadie más que yo. Así que bueno, eso. Sí, obviamente, la selección de textos, como siempre lo decimos todas, es maravillosa, porque en mi caso hay muchos autores que no conozco, que estoy conociendo gracias al club, y que a uno, bueno, le abren la cabeza, que eso es lo importante. Uno puede tener preferencias por un tipo de literatura o un tipo de género, pero creo que un poco esto del club es eso, de decir, uy, mira, hay otras cosas, hay otras historias, y me pasa mucho de que como a veces con los relatos se me viene mucho el cine, y a veces me surgen como comparaciones, tal vez equivocadas o no, pero comparaciones con películas, como me pasó con el de Silvino Campo, en esta película que yo cité de Los muchachos no lloran, que bueno, además de que me pareció una película en su momento muy, muy fuerte, yo era bastante chica, bueno, traté de como, sí, buscar una relación forzada, realmente me surgió y me acordé de esa película. Por eso lo cité en el blog, pero bueno, básicamente es eso, y espero como Juli, bueno, el seguir escuchando a las demás para, nada, para nutrirme de todo esto, básicamente. Bueno, buenísimo. La vinculación con el cine está siempre, me parece que es, sobre todo para quienes nos gusta mucho el cine, muchos textos siempre nos están llevando a películas o a series o a capítulos, a cosas que hemos visto, así que sí, está buenísimo que pase. Además, no sé, yo disfruto mucho del cine también, y siempre aparecen las interrelaciones en cuanto al modo de contar, ¿no? Al modo de contar, y a la forma en la que se pueden trasladar en ciertos casos las historias, los relatos de un género al otro, o de un soporte, de un formato, como le queramos llamar. Siempre me parece que está buenísimo el análisis y la mirada, y cómo determinados elementos no pueden llevarse de manera, entre comillas, literal, y hay que encontrar el modo de narrar eso que ya ha sido narrado, pero con otro lenguaje. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al tema de la memoria, ojalá fuera como decís, Virginia, y uno pudiera elegir qué recuerdos quedarse y cuáles se van, ¿no? Como hacemos en la computadora cuando hay que hacer espacio y decir, no, esto ya no me sirve y lo borro. Ojalá pudiéramos mandar a la papelera mental los recuerdos que queremos. Intensamente, los muñequitos que te van sacando las pelotitas de la memoria. Bueno. O la otra peli, la Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ¿no? Que quieren borrar la relación y no se puede. Todas esas. Bueno, lamentablemente no es, o no lamentablemente, qué sé yo, no es así como funciona, y se va lo que se va y se queda lo que se queda, a veces a pesar de nuestro, y otras veces no, otras veces por fortuna, es así. Pero bueno,
podemos pensarlo incluso en relación con las lecturas, que eso me parece interesante, cuando leemos cosas y después no nos acordamos nada, ¿no? Y decís, pero no puedo creer, ¿cómo puede ser que me haya olvidado? O, más interesante todavía, porque a veces se nos borra por completo algo que leímos, pero a veces es muy bueno ver qué nos queda de algo que leímos, ¿no? Entonces, no sé, un cierto cuento, una cierta novela, mira, lo que me acuerdo es una escena, o incluso ni siquiera una escena, una sensación, la sensación de haber disfrutado mucho, no me acuerdo nada, pero de haber disfrutado mucho, o de que me angustié, o de que me hizo pensar en mi infancia, o sensaciones así, y bueno, es parte de la experiencia también. Y me parece interesante para pensarlo en relación con el cuento de Borges, porque cuando habla de la memoria de Shakespeare, dice, recuperaba las circunstancias de Shakespeare, ¿no? Y entonces es eso, por ahí no es los elementos a partir de los cuales se basó para escribir Hamlet, ¿no? Sino, qué sé yo, se entera que un tipo, digo cualquier cosa, se entera que un tipo odia a su tío, por decir algo, ¿no? Y capaz que ahí hay un cierto germen de Hamlet, pero entre esa historia real y la ficción hay una diferencia tan grande y tantos otros elementos que constituyen el camino para llegar a una obra, que bueno, pasa por ahí. Creo que eso es una de las ideas más interesantes del cuento también de Borges, hablando de esto de la memoria, digo. Y una cosa más, respecto de los temas. Por supuesto que está buenísimo pensar los cuentos en relación con el tema del hilo conductor que yo propongo para cada mes. Y de hecho yo me esfuerzo porque esa justificación sea más o menos evidente. Y en los casos en que no lo es, digo, bueno, perdonen, acá me tomé una licencia. De todos los cuentos de este mes, el que más me llevó a pensar en que tenía que justificarlo o pedir disculpas, digamos, era el de Silvina Ocampo, porque es el único en el que técnicamente no hay ningún regalo, porque es Artemia, la protagonista, se manda a hacer los vestidos para sí misma. Pero bueno, dije, es como un regalo que se hace a sí misma, y ahí fue mi manera de justificarlo. Pero más allá de eso, vuelvo a lo que decía al principio, Virginia, está bueno pensarlo en relación con eso, pero no por ahí centrarse demasiado en ese aspecto, ¿no? Yo lo uso precisamente como pretexto. Claro, yo lo uso como método, digamos. Claro, pero puede Como ser un peligro. método como para introducir. Claro, lo que digo es que precisamente puede ser un riesgo tomarlo como una base para la lectura, porque a lo mejor eso no está, a lo mejor ahí es cuando yo me tomé una licencia y digo, bueno, si nos esforzamos demasiado en encontrar regalos en el de Silvina Ocampo y no hay regalos, y no sé si te pasó, pero decir, uy, pero acá ¿dónde está el regalo? No, tiene que haber un regalo, porque si está incluido, tiene que haber un regalo. No, yo por ahí pensé en las telas en el regalo. ¿Cómo, Virginia? Perdón. Que yo pensé en el de Silvina Ocampo, en el regalo, en esto de las telas, digamos, en que ella creaba sus propios diseños y telas, como si ella de una manera quisiera regalarle al mundo esta, no sé si la palabra sería rebeldía, no me viene otra a la cabeza, pero sí el ir en contra de, o realmente mostrar lo que por ahí otras personas no mostraban. Digamos, me vino más por ese lado. No, sí es como decís vos, no es que alguien recibió un regalo, como en otros cuentos, pero sí como si la protagonista ofreciera un regalo a los demás, Está bien, digamos. entiendo. Lo que yo digo es que no hace falta pensar tanto en si los regalos están o no están, porque eso nos puede llevar para otro lado, nos puede desviar la atención, y capaz que en ese cuento en concreto no importaba si había regalos o no, lo que importaba era lo que estaba sucediendo ahí. Eso, digo. Ahí dicen en el chat, yo me quedé esperando el regalo. Bueno, por eso, ahí va. Por ahí, si uno se queda, a veces las expectativas nos juegan en contra y a veces a favor. Entonces, nada, por ahí casi lo mejor es olvidarse del tema, olvidarse entre comillas, ¿no? Leer el cuento tratando de despojarse de esas expectativas, y en todo caso después pensar y decir, a ver, acá, ¿cuál era el regalo? Bueno, no hay mucho regalo, fin, ya está, no enredarse por demás en eso, pensarlo sí, pero no quedarse tan anclado con esa sensación.
Bueno, Anaí, estás muteada, no te escuchamos. Ya no, Ahí va, ahora, ahí va. Ahora sí. perdón, lo tenía, bueno, em, es un montón, bueno, mucho ya se dijo, aparte, bueno, coincido con feliz cumpleaños al club, que es una maravilla porque nos lleva a diferentes autores, tal cual lo dijo Virginia, diferentes modos de escribir, bueno, la variedad es tremenda, con lo cual ampliamos toda nuestra percepción. Me pasó que me gustaron mucho los cuentos, pero claro, al llegar, no por nada se arrancó con la memoria de Shakespeare, ¿no? De todas maneras, no he leído mucho a Borges, poquísimo, pero igual te agradezco que incluyas un texto de Borges porque nos aproxima y vamos derribando un poco este mito de que es solo para gente muy leída, muy instruida. Bueno, y sí, tal cual también vos lo dijiste, podemos tomar la historia mínima, que es concretamente el regalo de la memoria de Shakespeare, que después no se la puede bancar, entonces, o si querés, nos vamos metiendo en esa catarata, por eso yo, ni bien terminé de leer, escribí un poquito del mundo literario, filosófico, es impresionante, el inglés y el alemán, ¿no? Él en alemán y citando cosas en inglés, bueno, un montón, un montón. Pero digo, bueno, vamos a despojarnos porque si no sería hoy y a esta hora buscando a todos los autores, bueno, no tendría, no es la idea, ¿no? No es la idea. Me encantó, y en el momento que lo estaba leyendo hice unas marquitas, también, esto es muy, muy personal, ¿no? Ujú. Hay en una frase, dice, después de una acción de guerra, nada es muy raro. Entonces me llevó a nuestros cuentos de guerra, ¿no? Bueno, no sé, de la devastación, lo que puede de una guerra puede surgir cualquier cosa. O sea, digo, que lo sentí como conexión con nuestros cuentos anteriores. Ujú. Y en otro párrafo que ya se habló, y estaba Virginia hablando de la memoria, hace una descripción, él está como citando a otra persona, toda una descripción de la memoria que es exactamente una computadora. O sea, como vos dijiste, Virginia, el tema de borrar y que son capas y capas de información, bueno, así funciona una computadora. Tremendo. O sea, me pareció genial. Bueno, un poco por eso, perdón, te interrumpo para decir lo de la memoria. A mí inmediatamente me llevó a pensar en cómo borramos archivos de la computadora para hacer espacio, ¿no? Claro. Tiene sentido, la comparación con las computadoras están ahí muy presente en un montón de sentidos. Todo el tiempo, exacto. Así que nada, hasta eso. O sea, una visión de algo que estaba por venir, ¿no? Ujú. Y bueno, nada, me gustó mucho La Ventanita, incluso me causaba mucha gracia, lo tomé con mucho humor. Y bueno, me recordó a otros cuentos, tampoco no viene el caso, si no vamos a estar toda la mañana. Pero me causaba mucha, mucha gracia. Digo, esto es un chiste. Bueno, sí, buenísimo, entretenido, bueno, todo. Y nada, La Pata del Mono, bueno, también está buenísimo, y sí me lleva mucho a la escritura de su época, ¿no? Nada,
Las vestiduras peligrosas, cuando terminé de leer, yo a veces ahora anoto, porque después me olvido en este tema de la memoria, y Sí. si no lo vuelvo a leer, me quedo con la primera impresión. Termino y puse, ¡qué bravo! ¡Qué bravo! Esta temática terrible, ¿no? Bueno, de las violaciones y nada, un tema muy, muy lamentable y muy frecuente. Así que nada, bueno, eso es lo que quería comentar. Así que escucho al resto. Bueno, dale, muchas gracias, Anaí. A ustedes. Y eso, y las animo a que comenten también, porque en el caso, sobre todos los cuentos, pero me interesa escucharlas sobre La Ventanita, porque en el momento varias destacaron que les había gustado mucho, y entonces me interesa saber por qué. Pero te doy la palabra a Nat, que estás con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, bueno, de Borges y Shakespeare quería mencionar que para mí los dos tienen en común eso, ¿no? Que son figuras tan grandes, tan eruditas, tan importantes, que uno por ahí como que va temeroso a leerlos, pero cuando realmente uno se pone a leerlos, encuentra que aparte de toda esta magia que tienen, que por eso son lo que son, también hablan de lo humano, ¿no? Hay un libro de Harold Bloom sobre Shakespeare que se llama La invención del humano, como que él inventó al humano, ¿no? En cierto sentido. Y cuando yo realmente las obras que leí bien fueron Sueño de una noche de verano, que me encanta, y Julio César, pero bueno, vi también muchas puestas, ¿no? Porque me gusta mucho ir al teatro. De hecho, el sábado pasado vi una obra chiquitita en Timbre 4 que está basado, se llama Timón y las bestias, que está basado en una obra inconclusa de él. Y me pasó lo mismo que me pasa cada vez que veo una obra suya, que te llega, y por ahí no tienen las puestas una super escenografía o otras cosas que el teatro tiene, pero tienen lo básico que es lo que significa ser humano, ¿no? Como que todas las obras de él, sean comedias, sean tragedias, te llegan al profundo, o sea, es una magia increíble para mí. Y bueno, y tiene eso, ¿no? Que por ahí uno tiene una idea, ¿no? Shakespeare, ¿cómo voy a leer a Shakespeare? Es muy difícil. Bueno, sí, es difícil ese inglés antiguo, pero cuando uno va al núcleo, es realmente muy conmovedor y vale la pena el esfuerzo, que parece que uno tiene que hacer como un súper esfuerzo para entender, pero tienen esa magia en el núcleo, ¿no? Nada, eso quería comentar por un lado. Me gustó mucho el artículo que pusiste de Ricardo Piglia, que bueno, que habla esto de la periferia, de ser argentino, ¿no? Y me hizo acordar, hace poco leí un libro de Eduardo Holmberg, ¿no? Que él, bueno, siendo argentino va a Alemania, ¿no? Como a ver, va al primer mundo, ¿no? Y eso, de qué se trata ser argentino y estar de afuera, pero habiéndose nutrido de los autores y de toda la cultura, ¿no? Europea. Nada, bueno, eso. Y otra cosita de Borges, una vez también, no sé si conocen, ahí en La Prida, cerca, a 2 cuadras de Santa Fe, está el Museo Jules Solar, que Jules Solar era muy amigo de Borges, y bueno, una vez ahí vi también como una pequeña obrita de teatro donde se ponían el tema de las conversaciones de Jules Solar y Borges, y eso como que me lo acercó mucho a Borges como persona, ¿no? Como que también era una persona que, no sé, y decía que se iban caminando todo por Santa Fe, charlando, hablando de libros. Y Borges fue nuestro gran nerd, o sea, entonces por ahí todo esto que menciona, que leyó, que inventó, es como que, porque es un gran nerd. Para mí es nuestra figura nerd. Bueno, nada, eso. Y después, que Virginia hablaba de la película, bueno, de Boys Don't Cry, que es tremenda película, a mí también me impactó mucho, y lo peor es que es una historia verdadera, ¿no? Y a mí me hizo acordar, Las vestiduras peligrosas, también me hizo acordar un poco el tema de los dobles estándares, ¿no? Como que si ella estaba, bueno, vestida provocativa, en realidad estaba bien, y cuando se viste, ¿no? De hombre, ahí es una traición. Y también un poco me hizo acordar a 2 cosas, a otra peli que es Little Miss Sunshine, que también la nena es como que todas las nenas en el concurso están súper sexualizadas y eso está todo bien, pero ella al cantar una canción que habla de un tema de que ahí se rompe todo, ¿no? Y está todo mal. Y ese doble discurso me hizo acordar, ¿no? Y por otro lado también, bueno, Madonna, que también es una figura que me acuerdo en un momento que le dieron un premio
digamos, ahora ya siendo grande ella, y ella dijo, yo en un momento saqué el disco Erótica donde exponía no sé, mis deseos ¿no? Y los feministas me criticaban, me decían que me estaba objetivizando como mujer, pero no, yo estaba hablando de mis sueños y de mis deseos, y no me lo perdonaron porque era mujer, ¿no? Entonces, ahí ese doble estándar me hizo acordar mucho. Y de La Ventanita, lo que más me gustó de La Ventanita es como que, bueno, uno empieza, ¿no? Y bueno, empieza y ve, bueno, es algo mágico, ¿no? Y bueno, uno concede que está leyendo como algo que no puede ser, pero como que entra y empieza a ser normal, ¿no? Como que uno se olvida que es algo mágico. Y de repente, esto de que aparecen los cuartos, ¿no? Y bueno, cierto, que esto era mentira, que no podía ser verdad, pero es como que me pasó que, bueno, estaba, bueno, sí, está bien, llegan los regalos, y de repente, no sé, como que se va con el tema de los cuartos y que hay un paisaje adentro, ¿no? Eso me gustó mucho, porque uno como que compra, bueno, lo normaliza, lo que va recibiendo regalos, hasta que después en un momento dice, no, pero esto no puede ser, ¿no? Ese descolocamiento me gustó mucho. Y el de Elvio Gandolfo, me encanta Elvio Gandolfo, leí otros libros de cuentos, pero hace mucho, y me pasa eso, como que es súper inusual, como que no tiene los cuentos como que no son así, principio, nudo y desenlace, son como que te descolocan mucho y eso me encanta. Y bueno, nada, dejo ahí para que sigan hablando los demás. Bueno, gracias por contar. Igual pueden explayarse más, siéntanse tranquilas, no somos tantos, así que hay tiempo. Después, en todo caso, pueden retomar la palabra. Algunas cosas que quería decir, dijiste en un momento, vale la pena el esfuerzo hablando de Shakespeare, y me parece una frase de lo más sencilla, pero que la quiero subrayar, porque de verdad muchas lecturas valen la pena el esfuerzo, sobre todo porque muchas veces pasa, y pienso en Borges y pienso en Shakespeare, pero hay también muchos otros autores y autoras que tienen fama de difíciles y de las expectativas. Muchas veces llegamos a esos textos con la sensación de que, uy, no, esto es muy difícil, no, me va a costar, no voy a poder. Y en el fondo es esa expectativa la que nos juega en contra, y tal vez no sea tan difícil o tan complejo, y si llegáramos a esos textos sin esas expectativas negativas o sin esperar encontrar obstáculos ahí, a lo mejor cuando nos queremos dar cuenta ya estaríamos sumergidos en esa historia, en esos textos, en esas ideas y reflexiones, y no sería tan complejo, o no sentiríamos tan rápido las ganas de abandonar y de dejar. Después, bueno, si uno quiere abandonar y dejar, ya saben, lo hace y ya está. Pero eso, a veces esas expectativas nos juegan en contra. Me encanta la idea de Borges como gran nerd, que sí que lo fue, por supuesto, porque era un nerd con todas sus aristas de nerd, porque no solo que leía muchísimo y sabía todo eso, sino en sus dificultades para relacionarse con las mujeres y todas esas cosas, también es como que da con todos los rasgos de ese perfil un poco arquetípico. Pero sí, pero su historia de sus amistades y sus conversaciones y sus diálogos, incluso sus historias de amor, muchas de ellas muy frustradas y muy feas, y que generan como una sensación de casi que te da pena sus sufrimientos por algunas mujeres, pero también ayudan a entender en algunos casos, o ayudan a leer de otra forma sus obras, y es interesante. Siempre uno trata de separar el interés por la vida de los autores, y en todo caso, si te interesa porque sí, porque te gusta alguien y querés leer qué hizo con su vida, en teoría tenemos que pensarlo como algo totalmente ajeno a la obra, pero en muchos casos no está ajeno a la obra, y ahí es cuando vale la pena, por ejemplo, traerlo a cuento acá en un espacio como el del Club de Lectura, para entender de dónde surgen ciertas historias, ciertas ideas, ciertas obsesiones, ¿no? Muchas veces usamos esa palabra para referirnos a por qué un autor habla siempre de lo mismo. Y en ese sentido me pareció interesante ese fragmento, uno de los fragmentos de entrevista a Borges que les mandé, que incluía, donde dice, siento que escribo siempre lo mismo, que son variaciones del mismo tema, variaciones tan variadas que ni yo me doy cuenta de que me repito, dice, y eso me pareció genial, porque de alguna manera es lo que hacemos todos
todos los que escribimos y en la vida, todos estamos como dando vueltas siempre alrededor de lo mismo, aunque creamos hacer cosas diferentes. Eso me parece muy bueno. Y después, lo de la ventanita también, quiero decir eso porque me parece que ahí está la mayor virtud del cuento, ¿no? En que uno es como si se olvidara de lo mágico que está sucediendo y de pronto el cuento a cada rato te vuelve a enfrentar a esa situación de, pero ¿cómo? Entra en el departamento de enfrente y el departamento de enfrente es un campo interminable donde se ven los fuegos en el horizonte. ¿Y por qué? ¿Cómo se produce? Me parece que esta pregunta vale la pena hacerse. ¿Cómo logra la autora que de pronto nos olvidemos de que eso va a pasar y nos sorprendemos una y otra vez? Y me parece que lo logra porque el eje del cuento, el foco, no está puesto en lo mágico que sucede, sino en las sensaciones de ese personaje, en su ambición, su codicia, sus dificultades para mantener esa especie de doble vida, ¿no? Porque por un lado accede a todos esos regalos, pero por otro le quiere ocultar a la esposa lo que está recibiendo. Y esa doble vida es casi como la del tipo que mantiene una relación paralela, ¿no? Y le quiere ocultar a su esposa que anda con otra mujer, solo que en vez de otra mujer es una ventana que le regala cosas mágicas. Y me parece que por ahí pasa el talento de la autora en lograr poner el foco en eso, más allá, hace que eso nos interese aún más que lo mágico de todos esos regalos y de todo lo imposible que estaría sucediendo al mismo tiempo. Juli. Bueno, hablo de nuevo porque hoy no sé, están todas tímidas. Otras veces hay más manos levantadas. Bueno, capaz que con esto estás animando a que haya más manos levantadas. No, bueno, lo que decía Natalia, bueno, respecto a Borges, y también está bueno porque siempre uno rescata lo que son los cuentos, pero también la poesía de Borges, ¿no? Que ahí también se puede ver, porque uno lo piensa como un intelectual, que yo digo, bueno, ha sublimado mucho todas esas historias frustradas, porque se puede captar todo eso. Y en la poesía, en los poemas de él, también es interesante leerlos, como para, no sé, encontrar esa otra parte. Y bueno, respecto a la ventanita, a mí hay algo que yo no he leído muchos autores rusos, pero me pasa algo muy particular, ¿no? Que es como que siento que captan la condición humana de una manera como no me ha pasado con otros escritores. Vos decís, bueno, Rusia, ¿qué puede tener que ver con nosotros? Y bueno, qué sé yo, ya, bueno, Tolstoy, que, bueno, a partir de esto que vos me acercaste, esta escritora que yo no conocía, que es sobrina nieta, bueno, también me pasó con ella, Dostoyevsky, que no sé cómo pronunciarlo, también, que decís, bueno, y otros autores, decís, ¿cómo puede ser, no? Lo que captan. Y lo que me gustó del relato La ventanita, más allá de la historia en sí, esto de los regalos, es fabuloso, divertido, como no sé quién dijo, que también es como que me reí por momentos, es esto de cómo las vivencias del personaje, que vos dijiste recién, esto de la ambición, la codicia, la envidia, cómo uno, como decís, es tal cual, ¿no? Incluso lo trasladamos, digo, ya sea este relato que es más actual como otros antiguos, esto de decir, sigue pasando, ¿no? Y esto que yo puse en el blog, de cómo estamos tomados cada vez más por el consumismo, cómo una persona es por lo que tiene, y no por otras cosas. Es como que lo que vos tenés te va tomando, y eso se ve muy bien en el cuento, incluso a uno le pasa, ¿no? A mí me pasa, por ahí estoy, a ver, Mercado Libre, a ver, vamos a ver qué quiere. Y llega un momento que uno se pasa incluso a la noche con insomnio, que es lo peor que podés hacer, a ver qué puedo comprar. Me ha pasado, yo no soy muy compradora compulsiva, pero me ha pasado el año pasado una cartera que vi, Mercado Libre. Y y yo digo, no, no voy a comprar porque tengo que ahorrar, no tengo plata. Y pasaban los días y yo soñaba con esa cartera. Y después, bueno, digo, me la tengo que comprar. Encima no era cara ni nada. Y después era, a ver, soñaba a ver cuándo iba a llegar, porque iba a tardar unos días, ahora te lo traen en el día, ¿viste? Es como decir, cada vez más, es como más, ¿viste? Bueno, pará, haces el coso y ya te están tocando el timbre. Y después a ver con qué lo puedo combinar. Y bueno, nada, me llegó la cartera, la uso, me encanta todo. Pero yo digo, ¿y cómo puede ser que me tome mis intereses y todo con un objeto? Como que yo terminé totalmente tomada. Bueno, me pasó con esa cartera, ahora no me pasa, digamos, tanto, es como excepcional, porque ya te digo, yo no soy compradora compulsiva. Tengo una prima que sí, y me decía, ¿ves qué pasa eso? ¿Ves? Porque ella se sueña, bueno.
Entonces, bueno, digo, qué loco, ¿no? Cómo se puede captar esto, ¿no? Cómo quedamos tomados por los objetos. Cómo él, algo que era un regalo, que iba a la ventanita, que era algo, y después ya termina enojándose porque no era lo que él quería, y a la acumulación, y bueno, y todo lo que se va perdiendo. Bueno, eso es lo que rescato. Hay más cosas, obviamente, pero bueno, es lo que se me viene ahora. Y bueno, que siga otra. Ahí, Andrea. Pensaba en lo que decís, que en las entrevistas a Borges, él también, cuando habla de esto del el mismo tema con variaciones, y dice, muchos de sus cuentos son la obsesión de alguien por algo que termina tomando su vida, y habla del Aleph, habla del Zahir, que es otro cuento, habla y lo relaciona con la memoria de Shakespeare, y es esta cartella, de algún modo es lo que te pasó, Juli. Y ahí en lo que contaste, hay como el germen de un cuento, ¿no? Una persona que no es muy consumista, ni mucho menos compradora compulsiva, y que de pronto hay un objeto que se convierte en el centro de su vida, y en tu caso se acaba ahí la historia, digamos, pero pongamos que no hubieras podido conseguir la cartera, te hubieras obsesionado Y no más. sé, yo estuve como 10 días, entre que los días que decía no, 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 y después cuando ya era, y además ver cuál era la oferta, digamos, era porque te la ofrecen en diferentes lados y buscar la tienda que te la ofrezca con cuotas o con lo que sea, y después soñaba hasta que la recibí, y a ver cómo le iba a combinar, sí, totalmente, es una obsesión. Hay un cómico de stand-up, Fernando Sanchiao, se los recomiendo seguirlo, es muy buenísimo. Y tiene un sketch que empieza a decir, ¿no? De esto de las aplicaciones, cómo nos llevan dice, bueno, y después te pone turbo entrega, como otras para más rápido, y al final estás como, ahí te meten en una carrera, ¿viste? Por consumir, es tremendo. Sí. Bueno, y los Black Friday y Hot Sale y no sé qué, y es como cada vez más de eso. Nos genera adrenalina en un punto. Es la adrenalina de decir, ay, estoy aburrida, lleno un carrito, y después decís, ¿para qué quiero esto? O sea, me ha pasado de tener un carrito lleno de cosas y ¿para qué quiero otro de esto? O esto realmente lo voy a usar, pero en el momento, por ahí uno, como dice Juli, estás con insomnio, estás triste, estás al pedo, estás viajando, y ahí la adrenalina se activa y uno empieza, bueno, ahora que descubrí Shane y Temu, bueno, es lo mismo, es esa cosa de, ay, si vale 2.000, ay, si vale 1.000, y empezás a sumar y decís, pará, en 3 pagadas, mirá lo que junté, ¿para qué? ¿Quiero tanto de esto? No. Yo creo que ahí está el límite de decir, bueno, o soy una persona compradora compulsiva o no, o realmente desglosar qué es lo que necesitamos de todo ese carrito que en un momento determinado de insomnio, tristeza o lo que sea, llenamos. Un poco está ahí el límite, por eso también el ser comprador compulsivo es una patología. Entonces, bueno, por algo... Está bien, pero también no hay que cargar toda la responsabilidad en el sujeto, ¿no? Porque estamos también viviendo en algo que es una locura, que también, yo te digo, como ya psicólogo y también como publicista, cuando te enseñan cómo hacer, digamos. Cómo, digamos, engañar a la persona para que termine comprando o desee algo que en realidad no necesita, ¿sí? Entonces, bueno, estamos también en un momento de bombardeo de objetos y de esto y de que, claro, eso de comprar ya, que ya se termina, obviamente, eso actúa como algo a nivel psicológico, decís, ¿entendés? Lo tengo que querer porque si no me quedo sin esto. Pero bueno, sí, cuando uno se enfría, entra a razonar, y dice, bueno, ahí puedes, la idea es esa, bajar un poco. Sí, y uno lo nota especialmente por ahí cuando ni te enterás de que existe algo, ¿no? Por ejemplo, ni te enterás de que fue el Black Friday, por decir algo. Y ni te enterás y pasa y ya está, y tu vida sigue y no sufriste la menor alteración. Ahora, la siguiente vez sí te enterás, pero no puedes comprar porque, no sé, estás muy mal de plata o por lo que sea. Y es como que por ahí lo sufrís, ¿no? Y ni hablar si bueno, sé que no puedo comprar nada, pero voy a entrar a mirar. Y entras y ves que hay una cosa re barata, uy, pero ¿cómo? Pero no puedo dejarlo pasar. Y bueno, y es un infierno, ¿no?
Y ahí aparece todo lo que decís, Juli, de que no es culpa solo del sujeto, de uno. Está todo armado, o parece todo armado para llevarnos en esa dirección. Pero además las conversaciones de los demás, qué sé yo, voy a Pilates, ¿no? Estoy ahí en el grupo, yo me enteré por la última vez que era, no, sí, porque yo compré la aspiradora de no sé qué. Decís, tenés un departamento, ¿sí? ¿Qué carajo querés la aspiradora esa que te pasa? Eso decís, bueno, eso lo pensaba. Obviamente, es cuando uno está tomado, no piensa precisamente un tipo de comprador y de compra. Lo que se está pasando a todos es eso de lo impulsivo, de decir que te va sobre la emoción. Claro. Pero bueno, yo la última vez me enteré por eso, porque estaban todos hablando ahora de lo que se habían comprado. Sí, sí. Bueno, Andrea. Buen día. La verdad es que jamás se me hubiera ocurrido llenar un minuto de insomnio con la búsqueda de una cartera, pero ahora no sé. Ahora que sé que puede hacerse eso, estoy en peligro. Bueno, a mí me encantó el cuento La Ventanita. La verdad que en un momento se me volvió un poco intolerable, como pasa con todo lo que es absurdo, que uno no sabe para dónde va a ir a parar. Pero, bueno, o sí lo puede sospechar. Y me encantó esa interpretación de que, bueno, que la ventanita es como ese estado benefactor que nos da cosas y que nos ponemos exigentes. No puede ser que esto, que... Bueno, me gustó muchísimo. No conocía a la autora y, bueno, y tengo un problema con, no es una línea recta, no lo puedo recordar. Así que bueno, creo que los temas de la memoria y del consumismo nos han rondado a todos, son los fantasmas que nos tomaron este mes. No lo puedo recordar, sé que lo leí, pero bueno, fue al galpón de los textos que no recuerdo. Me pasa con otros, tengo libros enteros en ese galpón, así que no pasa nada. Uno más, un amigo. Y también me encantó la memoria de Shakespeare, esto del tema de la memoria que nos está golpeando a unos cuantos. Me gusta eso de que hay una selección, que uno compra, cuando uno adquiere una memoria, no es que adquiere todo. Como lo comparaba con la enciclopedia, no es que uno va a leer todo, sino que compra el derecho a leer lo que se le cante. Me encantó eso. Y con la memoria pasa, sí, ya lo hablamos. Todo pasa por llegar tarde, ya está todo dicho. Y me reía del tema del regalo en relación con el cuento de Silvina Ocampo, porque sí, yo pensaba, ¿y el regalo dónde está acá? Entonces, bueno, a ver, pero me incitó a leer el comentario, a ver qué dice. Tuve que esperar hasta el último párrafo. A ver qué nos dice Cristian sobre el regalo, porque esto acá no hay regalo. Pero es una manera de mantener la atención, que no está mal. Buscamos el regalo, está, por ahí lo forzamos, por ahí, porque por algún motivo tiene clima de regalo y de fiesta. Tal vez por la sorpresa que le espera a la modista cada vez que llega, que no sabe qué vestido peligroso le van a pedir. Entonces, de alguna manera tiene un clima de espera, de esa tensión a ver qué va a venir, ¿no? Como cuando uno va a abrir un regalo. De alguna manera yo lo pude relacionar, pero sabía que el regalo no estaba, literalmente no estaba. Igual me encantó el cuento, me hizo acordar mucho a Lejana de Cortázar, por esta cuestión de conectarse las mujeres, pero bueno, nada, y el otro de Shakespeare, bueno, no fui muy original, también lo conecté con Funes el Memorioso, pero claro, son dos caras de la memoria, el que acumula todo y el que selecciona. Y qué importante eso de que, bueno, tener la memoria de Shakespeare no implica que uno va a ser Shakespeare, sino que nada, el genio creador está en otro lugar, no en la memoria. Qué interesante eso. Yo que no me acuerdo de la mitad de las cosas y he dado pruebas más que suficientes en este club, hoy me olvidé un cuento, ya. Nada, era eso. Hablo para que los demás se animen a hablar. Ya aporté.
Gracias. Bueno, gracias, Andrea, a vos por tus comentarios. Hay preguntas por el estándar, pero la cuestión de la memoria a mí me parece súper interesante, sí, lo digo una vez más, y además porque pensando en lo que hablábamos antes, en relación de cómo todo el sistema, vamos a llamarlo así, ¿no? En términos un poco burdos, el sistema está hecho para que consumamos cada vez más, para que formemos parte de esa especie de rueda. También el mismo sistema creo que contribuye con la pérdida de la memoria, aunque vivamos cada vez más en una especie de presente absoluto, donde lo pasado casi no importa, ¿no? Y eso me parece que también lo podemos pensar en relación con estos cuentos y podemos llevar el tema de la memoria a esos aspectos, incluido algo que a mí algo en lo que pienso bastante, que es cómo yo siento que la gente más joven, hoy por hoy, recuerda o sabe mucho menos de nuestro pasado inmediato de lo que sabíamos nosotros cuando teníamos esa edad, ¿no? Como que cuando nosotros, o hablo por mí, cuando yo tenía 20 años, había cosas que habían sucedido más o menos en la época en que yo nací o antes, y estaba mal visto que yo no supiera eso, porque ¿cómo no iba a saber? No era una excusa el hecho de que yo no lo hubiera vivido porque no había nacido todavía. Y hoy por hoy es como que vos hablás de una película de hace 25 años y los pibes de 20 te dicen, pues yo no había nacido todavía. Y ya está, y es como que eso lo justificara todo el hecho de que no conozcan, no sé, una peli como Eternal Sunshine, la que mencionábamos antes, precisamente hablando de memoria. Y siento que, bueno, lo que decía Juli, ¿no? No es que esos chicos y chicas tengan la culpa, sino que pareciera estar armado el sistema para que las cosas funcionen de esa manera. Y eso genera una desconexión con la historia. Bueno, pues, si nos ponemos medio paranoicos o no tanto, podemos pensar que eso está hecho con una finalidad muy intencionada y muy particular. Entonces me parece que también que van de la mano, ¿no? Cuestiones como la promoción del consumismo que mencionábamos antes con la promoción del olvido en varios sentidos distintos. Y también la promoción de lo individual, de la atomización de la sociedad, que no tengamos recuerdos comunes, de alguna forma, ¿no? El texto de Piglia sobre la memoria de Shakespeare habla de los recuerdos comunes creados por los medios masivos. Y bueno, vivimos ya en una sociedad, en un mundo diferente de ese que describía Piglia en ese texto, que es de hace precisamente poco más de 25 años. Así que bueno, me parecía interesante pensarlo también en relación con eso. Elena. Bueno, son tantas cosas que quiero recordar un poco para seguir lo que han comentado las compañeras. En principio, cuando vos mandás los textos, yo me olvido la temática, así que no la tengo en cuenta. Para mí es el placer de la lectura, simplemente. Entonces, disfruto de los textos sin pensar cuál fue el eje. No sé si está mal o bien, porque veo que ustedes tienen en cuenta eso, y a mí se me pasa, no sé por qué, pero no lo tengo en cuenta. Así que con el tema del cuento de Silvina Ocampo, lo que menos pensé cuál era el regalo, simplemente como ya lo dijeron, creo que lo dijo Julieta, a mí me encanta Silvina Ocampo, siempre me gustó. Siempre la comparé con Bioy Casares porque me parecía que ella lo superaba ampliamente, muchísimo, y bueno, tampoco, y traté de evitar un poco su historia personal, porque con algunos autores me pasa que cuando descubro cosas de su historia personal, es como que me pasó con Vargas Llosa, me pasó con otros, me pasó con uno de los autores ingleses que trabajamos en otro tiempo, en el club, cuando supimos qué pasó con una adolescente pequeña. Bueno, acá con Silvina Ocampo aparentemente después encontré lo que Estela había mandado, buscando la última carta que escribió Alejandra Pizarnik, y donde ella claramente habla de ese amor que tenía con Silvina, que evidentemente en el último momento no fue correspondido, no fue contestado,
y hay mucha carga ahí, uno no puede decir si es verdad, o como yo puse en el blog, el perfil periodístico que escribe Mariana Enríquez habla mucho de los rumores, de las cosas que se comentaban acerca de esta familia tan tradicional y aristocrática como son los Ocampo. Ella eligió ser un poco, estar atrás de todo porque hizo lo que quiso, hizo lo que él se le cantó, pero fue muy clasista. A mí no me gusta la gente clasista, por eso quiero evitar un poco la historia personal de ella y situarme en la lectura, y que fue un cuento para el momento realmente contestatario, ya revoluciona con el tema de la vestimenta, que creo que Julieta o Virginia lo comentaron en el blog, acerca de señalar a una mujer por cómo se viste, ¿no? Este cuento evidentemente transgrede las normas y nos encontramos con dos mujeres totalmente diferentes, una conservadora y otra transgresora. Así que yo, si tengo que rescatar de los 5 cuentos, rescato a las dos mujeres, tanto a Silvina Ocampo como a, voy a decir Tatiana, porque me cuesta pronunciar el apellido, si bien leí bastante, y creo que lo que ella comienza a escribir tiene que ver un poco con lo que le pasó cuando ella, creo que había superado los 30 años, que tiene una operación de córnea y tiene que estar 3 meses a oscuras, con anteojos, encerrada, sin poder ver absolutamente nada, porque las operaciones de córnea no eran como las que son ahora, sino que eran sumamente invasivas. Y ella en esos 3 meses empieza a elucubrar y a pensar cosas, y creo que después se da cuenta que tiene que trasladar todo lo que ella vivenció en la oscuridad en la escritura. Se va de Rusia, vuelve, pero ustedes vieron que yo trato de relacionar siempre los cuentos con la historia y a veces con la psicología. En el cuento de Gandolfo, yo ahí también hice un análisis histórico del momento, porque yo de Gandolfo siempre lo leí como poeta, porque acá en Rosario es nuestro poeta y es uno de los más queridos, y lo tenemos viviendo, o sea, está, y además es sumamente afectivo él, y no lo conocía como cuentista, así que para mí fue una gran sorpresa poder leerlo y relacionarlo con la historia de los ferrocarriles y lo que fue la época del Menemato y lo que nos pasó, y lo que estamos sufriendo con la industria nacional. Ustedes hablaban de Shane y Temu, yo este verano en la pileta lo padecí, porque la onda era Shane y Temu, y todo el mundo comprando y viendo, y qué te compraste, y cuánto lo pagaste, y qué hiciste, y cómo lo hiciste. Y yo había entrado también en lo mismo, hasta que dijo, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Si yo soy defensora de la industria nacional, si no quiero que nos pase, que terminemos con la industria textil, que con todo lo que nos está pasando estamos perdiendo vaciamiento de las empresas, desocupación, tantas cosas que nos están pasando. Y sí quiero rescatar el primer cuento de Jacobs, que vos lo relacionaste con la actualidad, y es ese obrero, ese operario avasallado y muerto, y realmente por una sociedad tan cruel, bueno, que vos bien lo dijiste en tus comentarios, ¿no? Que fue una situación realmente típica de lo que nos pasa actualmente. Así que bueno, eso por un lado, y bueno, La Ventanita también coincido con el tema del consumismo, y la forma que escribió ella realmente me llegó bastante,
Y bueno, ya hablé del de Borges, del Jacob con el tema del trabajador y la relación con el entorno y lo que pasaba a esa familia. Y bueno, también el de Gandolfo, que ya comenté, de la memoria. Y bueno, creo que no sé si tengo algo más que decir, pero quiero comentar que me enriquezco muchísimo, no solo con tu aporte, sino con el resto de las compañeras que siempre me dejan pensando. Y creo que pensar en este momento no debemos dejar de perderlo. Y por una cuestión etaria, a mí me preocupa el tema de la memoria. Y no quisiera perder la memoria y olvidarme de muchas cosas. A veces trato de rescatar cosas de la niñez o cosas de la adolescencia, y hay cosas que las tengo olvidadas, o las tengo, algunas, si Julieta me escucha, las tengo negadas. Es como que no quiero recordar eso, y lo recuerdo. Y había visto o leído que Silvina Ocampo murió de Alzheimer. Y ese es algo que yo tengo fijo en la cabeza, que quisiera que no me pasase. Debe ser horrible eso de, si bien ella murió con 90 años y tenía una posición económica que podía estar más que cómoda, tuvo esa enfermedad y murió de esa enfermedad. Así que, bueno, eso es lo que me preocupa, no recordar, no tener memoria. Por eso siempre lo que voy a decir respecto a los jóvenes, ¿por qué esta generación no le importa no recordar lo que pasó simplemente hace 20 o 30 años atrás? No hablemos de mucho más. Así que, bueno, agradezco a todas mis compañeras, porque las más jóvenes son las que me dan más apertura. Si bien me relaciono bastante con los jóvenes, ya lo dije en otro momento, no quiero perder la memoria, y quiero que me la recuerden y que me hagan ver otros puntos de vista, que el mío no sea el único, sino que tratar de tener otras miradas, otras perspectivas, y pensar que el otro puede pensar distinto. No, por eso no es ni mejor ni peor. Así que hasta ahí va mi aporte. Bueno, muchas gracias, Elena. Muchas cosas surgen de todo lo que nos comentaste. Me quedo con algunas. Lo del el miedo a perder la memoria es como un miedo que debemos tener todos, ¿no? Cada uno desde su lugar, desde su momento, pero tiene que ver con algo que dice el cuento, que es que la identidad depende de la memoria, ¿no? Somos nuestra memoria, y perder pedazos importantes de la memoria es perder pedazos importantes de nosotros mismos. Así que ahí hay una cuestión que se puede entrenar. Vieron que se habla de ejercicios para mantener activo el cerebro, hasta cierto punto. Después, lamentablemente, la vida es la que es y el envejecimiento genera lo que genera. Pero bueno, sí, creo que estamos todos en eso, sabiendo que es una batalla que vamos a perder a la larga, pero se trata de sostenerlo todo lo posible. Y me parece que también es al menos para pensar esto que comentaba yo, que ahora retomaba Selena, sobre las generaciones más jóvenes y cuál es la relación de ellos con la memoria, que insisto, no porque sea culpa de ellos, sino por cómo se ha estructurado la vida y cuáles son sus consecuencias. Han estructurado, hay gente tomando Yo decisiones. soy ay, no me sale la palabra. Pienso eso, como dijiste que no querías pensar mal, yo creo que no es que pasa, digo, creo que está, como decís vos, estructurada, y ponele gente, vamos a decirlo así, que lo que quiere es que precisamente. Yo además estoy tomada también porque estoy leyendo 1984, donde precisamente el cuento relata cómo se van los recuerdos, cómo se va borrando todo y van perdiendo. Yo creo que sí, que además esto respecto a la memoria, se trabaja, digo, más allá, porque, a ver, no me quiero poner muy sí, pero esto yo, digamos, lo tengo como bagaje. La memoria en sí no es que uno cuando recuerda un hecho no es como pasó, sino es como lo escribió.
Entonces también gran parte del trabajo que uno hace es cómo va reescribiendo sobre esa, porque el hecho puntual como sucedió en su momento no lo vamos a recuperar nunca, porque una cosa es como uno lo entendió y después van pasando los años y además si lo comparte con otras personas también cada uno va a aportar su visión. Entonces yo creo que parte de lo que se pierde es porque no se trabaja, incluso sobre la propia autobiografía. Por eso algo de lo rico de hacer terapias y las terapias que no solamente las que te resuelven el problema, las que te dan técnicas, es ese trabajo sobre la memoria que uno recupera, no solo su propia historia, sino la historia de sus antecesores, ¿no? Que eso yo creo que la velocidad con la que vivimos hoy, esto de que no pienses, comprar y invadir por la información, no da tiempo a los jóvenes que hagan ese trabajo, y tampoco les interesa, pero porque hay algo que le está diciendo, esto no importa, lo que importa es resultados, producción, y hoy por hoy cada vez menos, porque cada vez hay menos laburo, eso se sabe, y se está haciendo a una sociedad donde va a haber, por un lado, gente que entretenga a la otra, que lo estamos viendo, con todos los que trabajan de Instagram, YouTuber, y gente que consuma, y que consume y que se olvide de la problemática, bueno, no me quiero ir por ese lado, pero creo que gran parte es eso, uno tiene que trabajar, digo, para no perder, digamos, la memoria, es eso, es trabajar sobre uno, trabajar, y obviamente que la memoria individual y la colectiva que excede, ¿no?, a los individuos, pero si todos vamos olvidando lo que pase, no vamos trabajando, y no consideramos que es importante, sí, obviamente, aparecen huecos y después viene alguien que te dice, no, como en el 1984, no, este hueco que tenés en realidad pasó esto. No, estoy siendo exagerado, pero para que se entienda. Sí. Yo no dije que no quisiera pensar mal, yo dije, si nos ponemos paranoicos, podemos pensar en esto. Yo soy paranoica, por eso digo. Y ahí yo soy re paranoica. No hace falta ponerse tan paranoico. A mí siempre no me gustan la paranoia excesiva, digamos, ¿no? Pero hay una parte que no depende de que uno sea o no sea paranoico, sino que es lo que es. Entonces, eso sí. Y no es que no quiera pensar mal, creo que hace falta pensar mal porque muchas veces hay una frase, creo que es pensar mal y acertarás. Bueno, me parece que en muchos casos se cumple. Y después hay algo también que quería decir acerca de las biografías de los autores, retomando algo que decía Selena. Es verdad que muchas veces enterarnos de ciertos datos de las biografías de autores, no solo de escritores, también de cineastas, bueno, de artistas en general, nos causa nos decepciona, nos frustra, nos lamentamos habernos enterado de esas cosas. Y por supuesto cada uno después sobrelleva o actúa con eso de la forma que puede y que prefiere y que quiere, ¿no? Pero yo la verdad que soy bastante partidario de no dejar de leer a autores o no dejar de ver películas que nos gustan porque las vidas... E incluso tampoco soy partidario de dejar de enterarse, insisto, uno hace lo que quiere. Pero, no sé, siento que está bueno no perderse... nada, si es que uno quiere, no perderse nada de eso. Y, me parece que es peor al revés. A mí me pasa que si hay un escritor que me parece un tarado, me quita las ganas de leerlo. Entonces lo más probable es que no lo lea, y si lo leo con prejuicios, deseando que no me guste, y a veces me gusta y digo, puta madre, ¿por qué me gusta? Pero no dejan de ser así como mambos míos, ¿no? Pero al revés, qué sé yo, no sé. Y pienso, por ejemplo, en mucha gente que no lee a Borges, ya que hoy estamos tanto con Borges. Gente que no lee a Borges o lo lee desde un prejuicio tan grande que no se permite ni siquiera la oportunidad de disfrutarlo por motivos políticos, ¿no? Y sí, Borges fue un gorila, tenía un montón de pensamientos horribles y tuvo un montón de comportamientos que fueron tremendamente negativos, al menos desde mi punto de vista. Pero eso no borra lo demás, no exime lo demás. Claro. Así como la obra tampoco justifica sus opiniones y muchas de sus acciones. Pero yo puedo convivir con ambas cosas y tampoco lo voy a defender, insisto, tengo, o trato al menos de tener claras las ideas acerca de todas esas cuestiones. Lo mismo Salinger, que era el que mencionabas antes, Elena, que no dijiste el nombre. Sí. Y bueno, sí, qué sé yo, son personas y se mandaron millones hicieron un montón de cosas que no estaban buenas o que fueron terribles en algunos casos. Bueno, pero
No sé, insisto, después cada uno hace lo que puede, porque a veces no nos sale, pero quizás si evitamos saber acerca de las biografías, sucede esto, que nos perdemos cosas que ayudan a entender mejor su obra también. En ciertos casos. Eso. Y hablamos re poco del cuento La pata del mono, así que nada, lo tiro. Antes tiré la ventanita y ahora recuerdo también que está La pata del mono por ahí dando vueltas por si alguien quiere decir algo. Nat. No, me había re olvidado La pata del mono, porque fue el primero. Sí, me sorprendió mucho, ¿no? Me gustó, pero bueno, sí, también es como de otra época, ¿no? De otra época, pero bueno, aparentemente, yo no lo conocía el cuento y nada, lo comenté a una alumna y me dice, sí, La pata de mono, como que es un cuento reconocido, yo la verdad no lo conocía, así que agradezco. No, yo lo que quería decir por un lado era algo, Elena, que te recomiendo, a mí también, o sea, a mí mi abuela, vi como mi abuela se le deterioró la memoria y ahí decidí, como que mi vida se orientó un poco con ese miedo, decidí ser vegetariana porque, bueno, ella comía mucha panceta y esas cosas, ¿no? Y agarré aterosclerosis, bueno, me hice vegetariana, me empecé a estudiar idiomas porque dicen que es bueno para la memoria, y como que tenía ese miedo. Y bueno, te recomiendo que veas, hay muchas charlas TED de neurocientíficos que hablan del Alzheimer y de qué se puede hacer para prevenirlo. Y bueno, el tema de siempre aprender cosas nuevas es lo mejor que puedes hacer, o sea, leer mucho, que vos ya lo haces, y aprender cosas nuevas, y bueno, y aprender un idioma, pero también otras cosas. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo avistaje de aves, y también eso realmente es como muy bueno para el cerebro y para la memoria. Bueno, nada, te recomiendo que mires esas charlas porque te dejan muy tranquila de que se pueden hacer cosas para prevenir. O sea, pones en TED Talks, ¿viste? Pones Alzheimer y te van a salir varias. Te súper recomiendo porque tranquilizan un montón y realmente uno puede hacer cosas para prevenir, porque aunque uno tenga Alzheimer, para prevenir la aparición, digamos, de los síntomas. De hecho, bueno, hay un estudio muy famoso que le hicieron a unas monjas que descubrieron que todas tenían Alzheimer, pero al haber estado toda la vida leyendo y aprendiendo cosas nuevas, no se les había manifestado. Entonces, como que realmente hay muchas cosas que uno puede hacer para prevenir, para dejarte tranquila. Bueno, eso. Y con el tema de lo que decís, Cristian, del prejuicio que uno tiene, al revés también. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, con Jaime Bailey, que es un goma, la verdad que es una figura medio goma, pero nada, alguien me regaló El huracán lleva su nombre y me encantó, me reenganché, lo leí en 2 días, un libro así de grueso. O sea, es como que a veces también hay que como que vencer el prejuicio ese. Y justo ayer veía a un chico que sigo en Instagram que también que comenta libros y decía que, bueno, que leyó el nuevo libro de Oriana Sabatini, también con todo el prejuicio del mundo, y le encantó y le pareció buenísimo. Así que bueno, eso, a veces hay que como olvidarse un poquito y decir, bueno, eso, nada. Mira, ustedes dicen que el libro de Oriana Sabatini lo escribió Oriana Sabatini. Yo vi un tuit de Oriana Sabatini anunciando la presentación de su propio libro y en el tuit no había ninguna tilde, faltaban como 10. Y no sé, a mí me generó muchas sospechas, pero bueno, no sé. Bueno, pero hay correctores de estilo. Hay correctores, pero no podría haber contratado un corrector para Twitter. No, vos no conocés las reglas de Twitter, basta. Sí, el problema lo tenés vos, Oriana. Pero si sos escritor, si te vas a hablar de tu propio libro. Bueno, a lo mejor compró una memoria. Hablando de prejuicios, no creo que lea el libro de Oriana Sabatini, aunque me hable bien del libro de Oriana Sabatini. Bueno, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo. Bueno, nada, se me fue. Pero quería destacar algo de La pata de mono, si bien yo ya les conté cosas sobre La pata de mono, pero pensaba en que ese autor no es nada conocido y estaría en el más completo de los olvidos hoy por hoy si no fuera por ese relato y de cómo a veces los relatos son tanto más grandes que sus autores, ¿no? En otros casos no, pues si pensamos por ejemplo en El Quijote, que en mis comentarios sobre el cuento de Borges hablaba de un fragmento en que Borges habla del Quijote, y pensaba, ¿el Quijote es más grande que Cervantes? Y la verdad es que sí.
pero Cervantes es una figura enorme, gigante. En cambio, este W. Jacobs, o Jacobs, no sabemos nada del tipo, no se sabe casi nada, casi no está traducido al castellano, salvo este cuento. Y me parece, por un lado, me parece un caso interesante, y por otro, pienso en cómo ciertas historias que adquieren la fuerza suficiente como para imponerse y convertirse en clásicos, ¿no? En una historia que casi que empieza a circular sin, habiéndose desprendido de alguna forma de su autor, y está parodiado en Los Simpsons, hay un montón de películas hechas sobre esa historia, influye sobre otras historias, quizás no de un modo directo, pero está ahí. Y esa historia parece que se popularizó en español después de que la incluyeran precisamente también Borges, Silvina Ocampo y Bioy en la antología de la literatura fantástica que publican en 1940. Y en el prólogo de esa antología, Bioy dice, habla de las distintas variaciones, ¿no? Siento que hoy estamos dando vuelta en torno a las mismas ideas. Una misma historia con sus variaciones. Y cuenta que empieza, no sé si en Las Mil y Una Noches o antes, una historia persa, creo, esta de los deseos, del objeto mágico, el talismán que te cumple 3 deseos, y siempre la idea atrás de cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir y te puede salir mal. Y dice Bioy algo así como, tuvo muchas formas hasta que termina encontrando su forma definitiva en la pata de mono. Y pensaba que me gusta esa manera de pensar en las tramas o en los tópicos narrativos que van adquiriendo distintas formas hasta que encuentran una que vendría a ser como su forma definitiva, si se quiere. Y para poner otro ejemplo sobre algo de lo que también estuvimos conversando, no sé, tal vez haya muchos casos de relatos alrededor del mundo con protagonistas que son una persona que tiene una memoria perfecta, una memoria infinita que lo abarca todo, y sin embargo, entre comillas, siempre que decimos forma definitiva es entre comillas, ¿no? Termina encontrando su forma definitiva en Funes el Memorioso de Borges. Me parece una idea interesante también para comentar y para plantear. Elena. Sí, no la quería cortar a Natalia antes cuando me hablaba directamente a mí, para responderle que en Rosario nosotros tenemos la Universidad de Adultos Mayores, con una amplitud de temáticas, no solo históricas, sino filosóficas, psicológicas y de salud. Bueno, y entre todo lo que hice el curso de Emociones y Salud, donde se trata la temática del Alzheimer. Así que yo te acepto todos tus consejos, pero como soy muy inquieta, yo hago todo lo que soy una alumna, pero de 10 para eso. O sea, no solo hago los cursos, sino que leo, y como me cuesta conciliar el sueño, para no abrir la pantalla, leo. O sea, como ya no tenía lugar para tantos libros, me asocié a la biblioteca popular que tenemos en el barrio. Así que toda la semana tengo 3 libros por semana que me leo. Además de asistir a la universidad, además de hacer actividad física, además de hacer yoga, además de hacer un taller de textil. Es decir, no estoy quieta. Y tengo niñas a cargo que me ocupo de llevar a la escuela o ir a buscar, no cuidarlas porque no me dan los tiempos, y cuidarlas no me ocupo, pero sí de llevarlas a la escuela. Y con el cuento de Jacob Christian, en el blog yo dije algo personal que después dije, no tendría que haberlo dicho porque son cuestiones personales que uno ha vivenciado hoy, y lo mío era muy cercano, me tocaba muy de cerca. Entonces me pareció que había sido desubicada en comentar lo que había dicho, ¿no? Así que voy a rescatar, vos hablaste hiciste el análisis en ese cuento de algunas palabras, y no hiciste el análisis del apellido White. Y me ocupé de analizarlo. En la cultura cristiana simboliza la resurrección, mientras que en la China y en la India
se asocia al luto y a la muerte. Entonces me pareció importante porque no fue casual que usara el apellido Guay, se me ocurrió a mí. Así que quería hacer ese aporte con respecto al apellido y al número 3, que creo que vos también hablaste del número 3, de la tríada. Sí. Y se analizaba como contradicción y como un número mágico. Así que lo del trabajador ya lo dije, y bueno, quería decirle a Natalia que le agradezco muchísimo, pero lo que no me gusta es la memoria, que tanto ahora que se aconseja para los adultos, el hacer talleres de memoria, de la memoria, porque me parece tan burdo, viste, como enseñar a los viejitos a recordar números, a hacer cosas, y yo creo que los adultos estamos para otras cosas y podemos hacer otras cosas. Entonces, hago todo lo contrario de lo que es la memoria, los talleres de la memoria. Pero sí, pero justamente yo te decía que vos justamente sos una persona que lee y todo, o sea, que no te preocuparas porque no vas a tener las consecuencias. Para nada, pero evidentemente por una cuestión de edad, uno va viendo que el cuerpo ya no es el mismo y que los ejercicios que yo hacía en el gimnasio ahora me cuestan un poco más, el equilibrio me cuesta un poco más, pero no dejo de hacer los ejercicios. Y trato en las calles de Rosario, con las veredas rotas y con lo que tenemos, de tratar de no caerme, porque ya me caí 3 veces y por suerte fueron nada más que en un golpe nada más y otra vez un esguince, pero no tenemos el mejor Rosario en la cuestión de, y eso que vivo en un buen barrio, donde estoy cerca del río, en un barrio canalla, donde hay mucha gente, donde hay río. En este momento estamos peleando para que no se nos instale el parque acuático frente al río, porque nos va a quitar parte de un espacio gratuito. Estamos los ambientalistas y los que no lo son luchando para que el intendente no instale un parque acuático en un lugar donde van los kayakistas, donde vamos a tomar mate, donde no tenemos que pagar. Y bueno, es una lucha terrible, política, y bueno, ya dije que acá tenemos la libertad de poder hablar, de poder decir, las cosas no están como deberían estar, y quizás el ajuste, no, por ejemplo, en la universidad nos ha quitado un montón de cosas. Hasta ahora estos cursos de adultos se mantuvieron algunos, pero hubo un recorte enorme y nos han sacado demasiadas cosas, así como les han sacado a los discapacitados, a los jubilados de PAMI. Creo que la realidad económica, social, política que nos atraviesa no es fácil, especialmente a la gente que no tiene con qué. Creo que acá los que estamos en el grupo podemos por lo menos comprarnos como Julieta una cartera que nos gusta, pero no todos tienen la posibilidad. Hablaba el jueves con la dueña del gimnasio que tenía que poner a su suegra en un lugar para que la atendieran, y ella hablaba de tantos lugares hermosos que hay para que los adultos tengan un mejor cuidado. Le digo, mirá, que no todos pueden pagar ese lugar donde vos vas a llevar a tu suegra, porque los lugares que existen, que PAMI por ahí otorga, no son los mejores. Así que, bueno, es una batalla política y cultural que debemos darnos y, bueno, por lo menos poder denunciar o decir lo que nos está pasando. Bueno, basta por mí, porque me parece que hoy hablé demasiado. No, está muy bien, Elena, no hablas demasiado. Gracias por contarnos. La mención del barrio canalla me hace pensar que te va a gustar el cuento que vamos a leer la semana que viene. Quería decir algo, que de lo que viene, de ese sí me voy a acordar, porque a mí me gusta el fútbol
Entonces, no como a Julieta que no le gusta el fútbol, pero No, a vos, mí me Leticia, encanta el fútbol. no, Amo el fútbol. no, Yo soy pensé que vos pintarraza. decía que no te gustaban los cuentos donde se hablara de No, fútbol. no me gustan los cuentos. Igual lo voy a hacer, Cristian. Y Lo yo voy a sé hacer que lo como vas los a hacer. Beatles. Sí, lo Yo voy a también, yo hacer. odio el fútbol, de hecho ni miro el mundial ni cuando juega Argentina, No, pero bueno, los cuentos los voy a leer igual. y me parece que es el mes del mundial, obviamente, sí. Lo dudé, dije, no, pero digo, no puedo ser tan cerrada. Sí, me encanta el fútbol, así que sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Bueno, quiero que sepan que estaba planificado que en junio leyéramos cuentos de fútbol desde el año pasado, cuando les mandé cuentos de deportes que no eran fútbol. Dije, bueno, el fútbol va a esperar a junio, el mes del mundial, así que ahí va. De entrada había dos que son súper clásicos, que son hermosísimos, que son el de Fontana Rosa y el de Soriano. Y después el desafío era encontrar dos cuentos de fútbol escritos por mujeres que me parecieran que estuvieran buenos, que hay muchos menos, o al menos yo conocía muchos menos. Entonces ahí me puse a investigar un poco y llegué a estos dos que creo que les van a gustar, espero que sí. Lo que sí, Cristian, quería comentarte que no sé en qué tiempo armás todo lo que nos armás para nosotros, porque yo digo, ¿cómo hace para seleccionar, para enviar, para comentar? Porque realmente, no sé qué capacidad tenés de tiempo para dedicarte a hacer lo que nos brindás a nosotros, porque realmente es un regalo. Para mí, esto que vos hacés, yo lo tomo como un regalo maravilloso que tenemos todos los meses. Así que te agradezco este regalo. Bueno, gracias a vos por tus palabras. Nada, sí, es tiempo y es bastante tiempo, pero bueno, es lo que hago, es una de las cosas que hago, así que, y la verdad es que lo disfruto. Pensando antes hablábamos del trabajo y del maltrato de los jefes y qué sé yo, la verdad que de las tantas cosas que uno hace, poder dedicar tiempo y esfuerzo a hacer esto, para mí es casi un lujo, casi un placer. Así que, casi un placer, no, es un placer y casi un lujo. Así que eso, yo también agradecido a ustedes, y porque gracias a ustedes también el espacio se sostiene, a ustedes y a un montón de gente más que no está acá hoy, pero que está. Así que bueno, eso. Una mención pequeña, lo del apellido White, es verdad que es un dato súper interesante, que el otro día yo hablé de los nombres de Régula y Artemia, que Régula es Pituca, ¿era? Piluca. Piluca. En el cuento de Silvino Ocampo, y Juli me destacaba que yo siempre suelo hablar de los nombres de los personajes porque es súper importante, sobre todo en ciertos casos, y es verdad que en el caso de la familia White no mencioné nada y sí, se podría haber hecho. Se podría haber... Piluca Artemia. ¿Cómo, Andrea? Piluca Artemia. Que Piluca Artemia. No, Piluca es Régula. Régula. Es la modista. Y Artemia. Piluca es la modista. Dijo, llamame Piluca Artemia. No, es Régula. Es que de hecho Artemia en un momento como que se enoja con ella y le dice Régula y le dice no se enoje y no me diga Régula, dígame Piluca, una cosa así. Bueno. Andrea, estabas con la mano levantada. Con la mano levantada, humildemente, yo me había olvidado de La pata del mono, yo lo conocía el cuento y me costó leerlo porque ya sabía lo que pasaba. Pero bueno, creo que la buena literatura tiene eso, que nos genera una impresión bastante permanente. Bueno, aunque me provoca un conflicto no es una línea recta, porque no me provocó ninguna por algún motivo. Pero bueno, La pata del mono también tiene una serie hablando de memoria, tiene una serie de cosas que ayudan a recordar, porque se inscribe en esa tradición de los cuentos de los 3 deseos, entonces uno sabe que tiene que esperar el segundo y el tercero, y por supuesto viene de Oriente, que es lo que uno junta con los 3 deseos y demás. Y después ¿cómo decirlo? Toda la parte ambiental más bien nos remonta a otras cosas, ¿no? Esta pobreza, no sé, llamarán pobreza digna del obrero, no tengo la menor idea, pero es un cuento
tristísimo, tristísimo. Lo que menos uno podría relacionar con un regalo. Creo que se relaciona menos con un regalo que, que el cuento de Régula y Piluca, o Peluca, Piluca. Así que bueno, es muy triste, pero también está muy bueno cómo se genera lo fantástico, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y realmente fue o no fue? Esa duda de los relatos fantásticos está claramente bien planteada. Por eso creo que es un cuento que se da mucho en la escuela como ejemplo de relato fantástico. Y sí, y le va como anillo al dedo al tema de los regalos, pero es tan triste, Sí. es tan triste. Por ahí tan trágico como lo que pasa con el cuento de Silvina Ocampo, pero no, Silvina Ocampo no provoca esa tristeza de los padres que ven al hijo que se va, que se muere. Eso es terrible, es muy terrible. Nada, eso, estábamos hablando de la pata del mono, por algo nos olvidamos todos. Puede ser que tenga que ver, además de haber sido el primero y de que nos quede más lejos en el tiempo. Sí. Sí. No, pero otras veces todos hablamos del primero. Depende de esas huellas que nos van dejando, ¿no? Esta vez creo que la huella la dejó Borges. Sí. Pero bueno, Borges también tiene una serie de cuentos en los que el protagonista es alemán. A mí eso me parece espantoso, porque para mí es tan alejado lo alemán. Qué sé yo, me acuerdo de Deutsches Requiem, y son como un obstáculo más, ¿no? Porque, bueno, leer a Borges de alguna manera es un obstáculo, y yo leí mucho Borges, pero igual, si aparece con un narrador que es un alemán, es peor, es peor. Así que viene bien tener una cuota en el club, es un regalo extra, ya que hablamos de regalos, y que no... Y Shakespeare de alguna manera está de moda este año con el cuento, ¿cómo se llama la novela? Que está centrada en la figura de Anne Hathaway. Hamlet. Cuando yo estudiaba Shakespeare no era, no se sabía si había existido o no, y ahora resulta que tiene toda una biografía. Bueno, me choca un poco, pero está bien, lo tengo ahí en la mesa de luz para leerlo, a Hamlet. Lo voy a leer antes que el libro de Oriana Sabatini. Me parece muy bien. Que además, hablando de fútbol, Oriana Sabatini es la mujer de Dybala, así que peor me cae con eso. Bueno, a mí me pasó algo. A mí me gustan los cuentos de fútbol, pero no me interesa mucho el fútbol. Y me pasó con Dybala, y ahí voy a ver lo bruta que soy. Yo creía que era un influencer, no tenía la menor idea de que era futbolista. Después, viendo un mundial, dije, Dybala, jugador. Bueno, no, lo mío es la negación total. Pero yo lo conocía por la relación con, no sé si era con Oriana Sabatini o con alguna otra. Así que bueno, es difícil el tema del fútbol, pero gracias a que hay cuentos me puedo interesar un poco más. Claro, es que lo que sucede en general con la buena literatura, yo lo digo muchas veces, es que hablan de temas, hablan de regalos, hablan de guerra, hablan de infinidad de cosas, pero siempre los buenos relatos son aquellos que conectan sobre todo con lo humano, con la condición humana. En La Ventanita sucede, y lo comentábamos hace un rato, ¿no? Nos olvidamos, entre comillas, de lo mágico porque estamos centrados en el consumismo, la codicia, la envidia y todas esas cosas del personaje. Y con los relatos de fútbol pasa lo mismo. Los buenos relatos, los malos no, los malos se centran en que la gambeta, la jugada, el gol. Los buenos relatos no importa tanto la gambeta y la jugada, importa lo que les pasa a los personajes. Y por otro lado, eso en general con la literatura, y con el fútbol, solemos decir quienes gustamos del fútbol, que cuando hablamos de fútbol en realidad estamos hablando de un montón de otras cosas, no solo de fútbol. Hablamos de nuestra historia, de nuestros padres, de la cultura, de nuestras alegrías, de viajes, de infinidad de cosas que nos pasan, sí, ahí sí, en relación con el fútbol.
Y a propósito de todas estas cosas, a quienes nos gusta mucho el fútbol, también entrenamos la memoria con eso, porque siempre estamos recordando goles y jugadores, y resultados, así que ahí es otra forma de combatir el Alzheimer, es que les guste el fútbol. Virginia. No, yo te quería preguntar, yo no me acuerdo en cuál de los mails que vos mandaste, si fue en el segundo o en el tercer relato, vos hablaste del club de lectura presencial y dijiste, después les envío un mail. Yo dije, o no me llegó o no lo enviaste. Todavía no lo envié, lo tengo pendiente y se me atrasó un poco, parte porque estaba esperando que me hicieran un flyer especial con eso, que al final creo que lo voy a mandar igual antes de tenerlo, pero sí. Va a ser el sábado 20 de junio, de acá a 3 semanas, en un espacio en Colegiales, en el barrio de Colegiales. Es acá en Capital. Lamento que, bueno, lamentablemente la presencialidad nos limita las distancias. Pero va a ser... A mí me queda bien. Bien. Mientras tengo que sea cerca de alguna estación de subte, no sé. No sé, creo que yo porque vivo en Morón, para mí todo es lejos. Sí, sí, muy cerca no hay colectivos, hay un montón. No sé si hay tan cerca, pero después empieza el sábado 20, de 3 a 5. Mientras o algo cerca de 11. Más o menos. Bueno. El 151. El 151 te deja ahí. Sí. Y hay otro. Listo. El 19, creo. Elena. Sí, quería comentar algo con respecto a veces los prejuicios que tenemos con los autores cuando sabemos acerca de la vida personal, ya sea escritores, actores o lo que fuere. En Rosario tenemos muchas librerías de viejos. ¿A qué le llamamos eso? A las de usados. Y hay un librero muy joven al que le compro a veces, y hablábamos de este tema con él, y él me decía lo mismo que vos, dice, no tengas el prejuicio de que por qué Gorila no lo vas a leer, o porque hizo tal cosa, tratá de enfrascarte, digo, sí, ya lo sé, pero a veces me pasa que me acuerdo de ciertas cosas y de lo que hicieron o lo que manifestaron públicamente, y me agarro una cosa de no querer leerla, pero bueno, me prometo, como me prometí con muchas cosas de saber de Borges, de lo que pensaba ideológicamente y lo antiperonista que era, y etcétera, etcétera, entre otras cosas, bueno, de leerlos a pesar de todo. Y después, bueno, analizar la lectura en lo literario, en lo que nos deja o lo que nos gusta o en qué nos deja cada texto. Así que en eso, bueno, trato de poner el mayor esfuerzo en olvidarme de lo ideológico o de la vida personal. Así que eso quería comentarles. Y que bueno, ustedes pueden disfrutar, a pesar de, Virginia, que vos estás en Morón, estás más cerca. A mí se me dificulta ir. Mañana viajo con la universidad, pero bueno, porque tengo esa oportunidad de que vamos con un precio barato, hacemos una visita histórica, y bueno, cayó domingo porque siempre los fines de mes hacen la visita y yo tengo con ustedes el encuentro. Algunos he faltado por ese motivo, porque he estado en Buenos Aires, pero no me quiero perder ni el club, ni me quiero perder el viaje a Buenos Aires. Así que trato de, bueno, mañana lo hicieron domingo, así que mañana voy a estar en el Malva. Así que, bueno, basta por hoy de mi parte. Bueno, y un agregado sobre lo que decías, que es verdad que a veces nos implica un esfuerzo leer a alguien, por ejemplo, que nos cae mal. Pero después también sucede que muchas veces, más allá del análisis y más allá de lo racional, lo que sentimos es un profundo goce emocional al leer algo, ¿no? O un goce intelectual también, por supuesto, pero que a veces eso que en un principio es un esfuerzo, termina no siéndolo. Cuando te imbuís en un libro y lo empezás a disfrutar y su lectura te conmueve, ya deja de ser un esfuerzo, ¿no? Antes habíamos hablado también de vale la pena el esfuerzo de leer a Shakespeare o a Borges, ¿no? Bueno, llega un punto en el que uno
siente que ya no es un esfuerzo y ahí es lo mejor que te puede pasar. Y ahí es cuando además ya pasa a importar mucho menos, no es que deje de importar, pero importar mucho menos los prejuicios o las contradicciones o las oposiciones ideológicas que podamos sentir, ideológicas o relacionadas con cosas que hicieron a lo largo de la vida autores de literatura, de cine, de pintura o de otras disciplinas. Así que sí, ese es un poco el mensaje y la propuesta. Así que, bueno, nos va quedando menos tiempo, un ratito. No sé si alguien quiere decir algo más sobre alguno de los cuentos o en general sobre las lecturas. No se queden con ganas de decir nada. Yo quiero preguntar algo. Perdón. Perdón, ¿quién era? Sí, no, yo era simplemente, me parece que hablamos un poco de las vestiduras peligrosas, ¿o no? ¿O me pareció? ¿O me perdí? Me parece que es el que menos hablamos, ¿no? No. Creo que hablamos menos aún de no es una línea recta, pero si quieren decir algo más. Bueno, pero ese no me gustó. Me encanta, el de Gandolfo me encanta. Coincidimos, me encanta cuando por ahí veo, yo digo, ¿qué es esto? No lo entendí, yo después leo que, bueno, vieron los que comentan y bueno, no, es como que no entendí, no hay caso con ese. Bueno. Pero no entendí, básicamente. Sigo sin entenderlo. No. Que no sé si es muy complejo o es simple o es algo que no. No entiendo específicamente de qué habla. En un momento dije, ¿qué hago? Le pregunto a la IA, dije, no. Y estuve ahí, dije, no puedo preguntarle a la IA esto, pero pensé una cosa, creí que era otra, no me enganchó, digamos. Sí, lo mismo. Bueno, a mí me parece quizá porque son muy bueno, jóvenes, chicas, ustedes. Dije, me encanta y después No, muy joven, no es el Sí caso, lo son, sí lo son. Bueno, Andrea, ibas a decir. Sí, a mí no puedo hablar de ese cuento porque por lo menos en este momento no lo pude registrar. No, yo quería preguntarles qué harían ustedes con la memoria de Shakespeare o con la memoria de Borges. Un Instagram, memes. ¿Qué podríamos hacer con la memoria de Shakespeare? No sé, a mí. Realmente, si nos llegara la memoria de Shakespeare de regalo, ese momento en que se da cuenta de que sí cayó, ¿no? Que uno se lo imagina, y tiene la tentación, dice, primero es escribir una biografía, como dice el otro. Yo iba a decir que la memoria de Shakespeare hoy por hoy para nosotros sería mucho más extraña que la de Borges, por motivos obvios, ya lo sé, pero bueno, si yo pudiera elegir, elegiría la de Borges, no solo porque me gusta más leer a Borges que leer a Shakespeare, sino porque además creo que la aprovecharía mejor porque serían, de hecho me acordé, serían recuerdos vinculados con el lugar donde vivo y con una historia mucho más cercana a mí. A mí me encanta cuando dice, y es como volver a lo del Alzheimer, cuando dice que se vio, que de pronto no entendía, se vio rodeado de piedra y hierro o algo así, dice, no entendía, y era la estación, ¿no? Claro, ir a un tiempo tan lejano nos enfrenta a ese riesgo de no entender el mundo en el que vivimos. Tal vez, incluso yendo al tiempo de Borges, ya empezaría a pasarnos no entender el mundo en el que vivimos, porque no pasó tanto tiempo, pero ha habido muchísimos cambios. Respecto de qué haría. Encontrarte un malevo. Claro, un cuchillero, un orillero de eso, sí. Yo también lo primero que me sale pensar es que escribiría cosas, pero qué sé yo, después hay que estar en el lugar. O la cara de Videla. Bueno, quién sabe, sí. ¿Qué sintió en el almuerzo, hablando de momentos cuestionables y censurables de estos autores? En el almuerzo claro, con no, la cara de Videla no podría ser, sería la voz. Claro, es cierto, claro, la cara no, claro. Sería la voz. Sí, eso de que interfiera una manera de procesar las cosas distinta de la que tiene uno.
Es muy interesante. Creo que ahí no nos da Alzheimer, ¿eh? Creo que no, porque aprender a procesar las cosas de otra manera, creo que va con todas las... Bueno, creo que también esto es una manera, es un problema que se nos plantea a los que llegamos a cierta edad, porque tenemos por delante un montón de años más en los que tenemos que, no queremos vivirlos mal, los queremos vivir bien. Bueno, y tal vez el club de lectura sea una de las llaves para vivir bien. No sé si llave, pero un pequeñísimo aporte, ojalá sí sea, o al menos esa es mi intención y mi propuesta. Nosotros tenemos así que bueno, poner el resto. Y sí, entre todos, es un espacio que hacemos entre todos. Yo pongo lo mío y ustedes suman en el encuentro virtual como hoy, y semana a semana con todo lo que va surgiendo. Así que les digo gracias una vez más. Quería decir eso también, tipo, una mini anécdota, que también es un espacio de resistencia contra todo esto que estamos diciendo, el consumismo y todo. Pasó hace poco que en sala de profesores una profe vino y dijo, qué suerte que trabajo de esto y que tengo ustedes de colegas, porque fui a una reunión y todos estaban hablando de qué se habían comprado. Y acá en sala de profesores hablamos de otras cosas, ¿no? Como que tener estos encuentros, sea en el ámbito que sea, como este club de lectura, es un poco una resistencia a eso para dónde parece ir el mundo, ¿no? Y que sigamos compartiendo estas cosas. Así que gracias. Bueno, lo último, Cristian, con respecto a lo que dice Natalia, que esta semana en el gimnasio la mayoría hablaba de operaciones estéticas, ¿viste? Entonces yo digo, menos mal que tengo el club de lectura, ¿viste? Porque si no es una batalla que estamos dando frente a la sociedad que no les toca solamente a los jóvenes, ¿viste? Porque ahora surgen otras cosas. Así que gracias, Cristian, gracias a las compañeras y bueno, seguiremos disfrutando de los cuentos de fútbol la semana próxima. Que así sea. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto y nos vemos en un mes en el encuentro virtual y ojalá con algunas, al menos las que estén cerca, en el presencial. Ya en brevísimo les mando la información sobre eso por mail. Bueno, nos vemos. Gracias, chao, chao. Chao.